¿Sabías que hay lugares en el mundo donde la ciencia no tiene respuestas? Desde misterios submarinos hasta casos que nunca se resolvieron. Hoy exploramos algunos de los misterios más inquietantes que aún desafían nuestra comprensión. El lago submarino mortal. El agua del océano suele considerarse una entidad uniforme, pero las condiciones variables, como la temperatura y la salinidad, pueden crear entornos distintos y aislados. Uno de esos fenómenos es el lago submarino que se encuentra en el Golfo de México. Este lago, ubicado a 3.300 pies debajo de la superficie del océano, tiene aproximadamente 12 pies de profundidad y mide aproximadamente 32 pies de ancho. Se le ha apodado el jacuzzi de la desesperación debido a sus temperaturas más cálidas en comparación con el agua fría del océano circundante. Durante las visitas de investigación en 2015, las temperaturas en este lago submarino oscilaron entre 7,8 y 19 grados Celsius. El agua aquí es altamente salina y rica en metano y sulfuro de hidrógeno, lo que la hace extremadamente tóxica para la vida marina. Cualquier criatura marina que se aventure en sus profundidades se enfrenta a un final peligroso. Los científicos aún están estudiando este entorno único que puede ofrecer pistas sobre las condiciones en otros planetas. El huevo de Fabergé en una bóveda de un banco de Preston. Los huevos de Fabergé son excepcionalmente raros y tienen un valor inmenso. Estas exquisitas creaciones pertenecen a la familia real rusa, de la que solo se fabricaron 52. Oficialmente, solo 46 de estos huevos únicos sobrevivieron a la revolución. Hoy, la mayoría residen en museos de todo el mundo y la reina de Inglaterra posee 3. Sin embargo, los rumores sugieren que algunos permanecen ocultos, incluido uno que se cree que está escondido en una bóveda de un banco en Preston, Reino Unido. ¿Cómo terminó allí? La bóveda era anteriormente propiedad del Dr. Maxwell Wilcock, un viajero que hizo varios viajes a la Unión Soviética. Su familia ahora sospecha que podría haber sido un espía. Con frecuencia hablaba de poseer un misterioso huevo de oro y tenía estrechos vínculos con su último propietario conocido. Después de que el Dr. Maxwell falleciera, su familia descubrió algunos objetos peculiares en su casa, como miles de libras metidas en su pijama y varios artefactos extraños. Cuando se enteraron de la bóveda del banco, naturalmente especularon que el huevo estaba bien guardado en su interior. Dado que podría alcanzar los 38 millones de dólares, se obsesionaron con acceder a ella. Desafortunadamente, la bóveda permanece sellada. El Dr. Maxwell no designó a nadie para acceder a ella después de su muerte, por lo que el banco se ha negado a permitir la entrada a nadie. En consecuencia, la familia Wilcock podría estar sentada sobre una fortuna oculta a la que no pueden acceder. Leptocephalus gigantis. Una especie de anguila rara y esquiva, fue descrita por primera vez por Anton Brunn en 1930 y más tarde por Peter Henry John Castle en 1959. Esta misteriosa anguila se conoce principalmente por su etapa larvaria y solo se han estudiado 2 especímenes. Incluso en su forma larvaria, un espécimen medía aproximadamente 6 pies de largo, lo que es excepcionalmente grande en comparación con las larvas de anguila típicas, que generalmente solo miden 132 de su tamaño adulto. Esto sugiere que si alcanza la madurez, Leptocephalus gigantis podría crecer hasta alcanzar un tamaño extraordinario. Si bien los científicos contemporáneos han sugerido que la especie puede haber sido identificada erróneamente y podría no crecer tanto como se pensaba, el misterio de Leptocephalus gigantis persiste. Su impresionante tamaño y los raros avistamientos continúan alimentando la especulación de que podría ser la base de las leyendas de las serpientes marinas. Jennifer Kesey. Jennifer Kesey tenía todo a su favor. Una familia que la apoyaba, un novio cariñoso y una carrera prometedora. Pero el 23 de enero de 2006, su vida dio un giro aterrador cuando desapareció sin dejar rastro. Todos los que la conocían sabían que algo andaba terriblemente mal. La noche anterior a su fatídica desaparición, la nativa de Florida de 24 años terminó un día normal de trabajo y charló con su familia mientras conducía a casa. Alrededor de las 10 p.m. habló con su novio, Robert Allen, antes de instalarse en su apartamento de Orlando para pasar la noche. Sin embargo, el día siguiente amaneció con un silencio desconcertante.
Los mensajes de texto y las llamadas a Jennifer no recibieron respuesta y sus colegas estaban desconcertados por su ausencia en el trabajo. A las 11 de la mañana, sus padres preocupados hicieron el viaje de 2 horas desde Tampa a Orlando. Descubrieron que el apartamento de Jennifer aparentemente no había sido tocado, excepto por una cosa: su auto había desaparecido. Desesperados por obtener respuestas, los investigadores revisaron las imágenes de las cámaras de seguridad del complejo de apartamentos. Pronto descubrieron que alrededor del mediodía del día de la desaparición de Jennifer, una figura no identificada se bajó de su auto. Desafortunadamente, detalles cruciales sobre este individuo quedaron ocultos por la puerta del complejo, lo que llevó a un periodista a calificar a esta persona desconocida como la persona de interés más afortunada de la historia. Los años siguientes han sido un laberinto de frustraciones para los investigadores y los seres queridos de Jennifer. Su auto abandonado fue encontrado, pero solo contenía una huella dactilar minúscula que no ofrecía ninguna pista. Para aumentar el enigma, ninguno de los objetos de valor del auto había desaparecido. Con tarjetas de crédito sin usar y teléfonos en silencio, Jennifer había desaparecido sin dejar rastro. Su desaparición, una herida abierta en los corazones de quienes la conocieron, sigue sin resolverse hasta el día de hoy. Los submarinos perdidos de 1968. El año 1968 se destaca como un capítulo particularmente trágico y misterioso en la historia naval debido a la desaparición simultánea de 4 submarinos que provocó la pérdida de 318 vidas. Esta serie de incidentes sin precedentes incluyó al USS Scorpion de los Estados Unidos, el INS Dakar de Israel, el submarino francés Minerva y el soviético K-129. Cada uno de estos submarinos desapareció en circunstancias misteriosas, dejando tras de sí un rastro de especulaciones y preguntas sin respuesta. Las desapariciones simultáneas resaltan los peligros inherentes a las operaciones submarinas y los desafíos de las misiones militares submarinas. A pesar de las extensas investigaciones, las causas exactas de estas desapariciones siguen siendo esquivas y los incidentes continúan capturando la imaginación de investigadores e historiadores. El año 1968 sigue siendo un doloroso recordatorio de los peligros que enfrentan los submarinistas y los misterios perdurables que rodean sus destinos. La enigmática Puerta de los Dioses. La Puerta de los Dioses es una entrada tallada en piedra ubicada en una región de Perú cerca del lago Titicaca. Esta impresionante estructura mide exactamente 7 metros de alto y de ancho y presenta una abertura más pequeña en su base. A pesar de su gran apariencia, la puerta en realidad no conduce a ninguna parte. Sin embargo, las comunidades indígenas locales creen que sirve como portal a la tierra de los dioses. Según su tradición, solo los héroes más valientes pueden cruzar este umbral para unirse a sus deidades y alcanzar la inmortalidad. Junto a la entrada más pequeña, se dice que una talla circular representa un ojo de cerradura con un disco dorado que actúa como llave. La leyenda dice que un sacerdote inca que huía de los conquistadores españoles poseía esta llave dorada. Viajó incansablemente durante días y noches hasta que finalmente llegó a la puerta. Sin embargo, un grupo de chamanes estaba de guardia. Al ver la llave dorada, realizaron un ritual místico que hizo que la puerta se abriera. De repente, apareció un túnel que emitía una luz azul, y el sacerdote, junto con los chamanes, desaparecieron de este mundo para siempre. Esta puerta sigue siendo uno de los misterios más intrigantes que existen. Tal vez todavía esté vigilada por chamanes invisibles que guardan sus secretos de nuestros ojos. Las ruinas de Dwarka. Se destacan como un caso raro en el que el mito y la realidad pueden cruzarse. Según la tradición hindú, Dwarka era una magnífica ciudad fundada por la deidad Krishna, famosa por su belleza y opulencia. Adornada con exuberante vegetación, vida silvestre y grandes palacios, se creía que esta ciudad utópica se había hundido en el mar, convirtiéndose en una leyenda en la fe hindú. Durante muchos años, Dwarka fue descartada como mera mitología. Sin embargo, en la década de 1980,
se descubrieron ruinas submarinas frente a la costa de la actual Dwarka, lo que despertó un renovado interés y debate. Estas estructuras sumergidas, ubicadas en el Golfo de Cat, han llevado a los investigadores a reevaluar la posibilidad de que Dwarka pudiera haber sido un lugar real. Las investigaciones en curso continúan explorando el significado histórico y cultural de estas ruinas, que ofrecen una visión tentadora del pasado antiguo. Brian Shaffer, de 27 años y estudiante de medicina de segundo año en la Universidad Estatal de Ohio, tenía un futuro repleto de potencial. Sin embargo, el 1 de abril de 2006, ese futuro dio un giro escalofriante. Una noche aparentemente normal, celebrando las vacaciones de primavera con amigos, se convirtió en una noche de sombras y preguntas sin respuesta. Todo comenzó el 31 de marzo de 2006. En busca de un descanso después del estrés de los exámenes de primavera, Brian y su compañero de habitación Clint Florence se dirigieron al concurrido bar-salón Ugly Tuna en el animado distrito universitario de Columbus. Estaban listos para relajarse y disfrutar de una noche de diversión. Alrededor de las 10 p.m., Brian llamó a su novia Alexis. Quería confirmar sus planes y decirle que la amaba. Alexis se dirigía a ver a sus padres, pero planeaban reunirse el lunes por la mañana. Después de unos tragos y unas cervezas en el Ugly Tuna, Brian y Clint continuaron su noche paseando por el animado Arena District y Short North. Allí se encontraron con Meredith, la amiga de Clint, quien se ofreció a llevarlos de regreso al Ugly Tuna. Las imágenes de seguridad capturaron su llegada a la entrada del segundo piso del bar a la 1:15 a.m. Pero extrañamente, Brian reapareció afuera en algún momento antes de las 2 a.m., donde fue capturado charlando con dos mujeres jóvenes. Luego se dirigió de regreso al bar, pero nunca más se lo vio salir. Florence y Reed intentaron comunicarse con Brian en su teléfono, pero sus llamadas fueron directamente al buzón de voz. Preocupados, decidieron regresar a casa cuando el bar cerró. El fin de semana transcurrió con creciente preocupación, ya que las llamadas del padre de Brian, Randy, y de su novia Alexis no recibían respuesta. Finalmente, el lunes por la mañana, Brian perdió un vuelo programado, y esto consolidó la escalofriante realidad de que estaba desaparecido. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Hasta 50 agentes de policía peinaron la zona con la esperanza de encontrar alguna señal de Brian. Sus amigos y familiares fueron interrogados exhaustivamente, y todos se sometieron a pruebas de polígrafo para descartar cualquier implicación, en particular el compañero de habitación de Brian, William. Florence se negó a someterse a la prueba del polígrafo. Esta decisión, junto con su proximidad la noche de la desaparición de Brian, naturalmente llevó a algunos a cuestionar su papel en los hechos. Comenzaron a surgir teorías, y algunos creían que Brian podría haber tenido un final trágico, mientras que otros especulaban que había elegido desaparecer y comenzar una nueva vida con una identidad diferente. A pesar de estas especulaciones, la familia de Brian se mantuvo firme en que no había ninguna razón para que desapareciera intencionalmente. Hasta el día de hoy, Brian sigue siendo una persona desaparecida. El tiburón caníbal de Australia. En aguas australianas, se desarrolló un incidente impactante y algo inquietante que involucró a un gran tiburón blanco. Conocido como el fenómeno del tiburón caníbal, un tiburón blanco de 9 pies de largo fue devorado por otro tiburón de la misma especie. Este inquietante descubrimiento ocurrió cuando se recuperó de la orilla el rastreador de un tiburón marcado. Los datos revelaron un aumento repentino e inexplicable de la temperatura seguido de una inmersión dramática de 900 pies. Una investigación posterior llevó a los investigadores a concluir que el tiburón más pequeño había sido devorado por un depredador más grande. Se estima que mide alrededor de 16 pies de largo y pesa aproximadamente 2 toneladas. Este comportamiento raro y perturbador resalta las realidades a menudo brutales de la cadena alimentaria del océano y subraya los misterios en curso de la vida marina. La anomalía del mar Báltico. En 2011, un equipo de buceo sueco conocido como Oceanikis se embarcó en la búsqueda de un tesoro hundido en el Golfo de Botnia. Sin embargo, se toparon con algo mucho más enigmático. Utilizando tecnología de sonar,
detectaron un objeto de aproximadamente 200 pies de diámetro con patrones de diseño peculiares que parecían fuera de lugar en el entorno natural. La apariencia inusual del objeto, combinada con informes de interferencias eléctricas que interrumpían sus lecturas de sonar, alimentó la especulación y la intriga. Algunos incluso sugirieron que podría ser un ovni debido a su apariencia aparentemente artificial. A pesar de las teorías sensacionalistas, los científicos siguen siendo escépticos. Según Oceanidis, la estructura no es una nave espacial ni metálica. Si bien su parecido con naves icónicas de ciencia ficción como el Halcón Milenario de la Guerra de las Galaxias es sorprendente, no hay evidencia concreta que respalde afirmaciones tan dramáticas. La instalación de residuos nucleares oncológicos. La instalación de residuos nucleares de Onkalo, actualmente en construcción en Finlandia, representa un hito sin precedentes en la gestión de residuos radiactivos. Este proyecto pionero tiene como objetivo crear una solución de almacenamiento permanente para los desechos nucleares, un desafío que ha eludido a la humanidad durante décadas. El ambicioso plan incluye la construcción de un depósito subterráneo diseñado para perdurar entre 100.000 y 1.000.000 de años, un período que coincide con el tiempo necesario para que los residuos nucleares pierdan su peligrosa radiactividad. Hasta la fecha, ningún otro proyecto en el mundo ha logrado acercarse a este objetivo tan audaz como necesario. La mayoría de los residuos nucleares actuales se encuentran almacenados en instalaciones temporales que, con el paso del tiempo, han demostrado ser inadecuadas, presentando problemas de fugas y planteando riesgos significativos para el medio ambiente y la salud pública. En contraste, el proyecto Onkalo promete abordar estas preocupaciones de manera integral, ofreciendo una solución a largo plazo para el almacenamiento seguro de residuos nucleares radiactivos. Sin embargo, el desafío no se limita únicamente a la construcción de la instalación. Un aspecto crucial del proyecto es cómo comunicar la naturaleza peligrosa del sitio a las generaciones futuras, potencialmente milenios después de que nuestras civilizaciones actuales hayan desaparecido. La pregunta persiste: si la humanidad continúa habitando la Tierra dentro de 1.000.000 de años, ¿cómo podemos transmitir eficazmente la necesidad de no perturbar este lugar? Los métodos convencionales, como un cartel tallado en la entrada, podrían no resistir el paso del tiempo, y existe la posibilidad de que las generaciones venideras hayan olvidado por completo nuestros idiomas actuales. Por lo tanto, la decisión final ha sido mantener las instalaciones ocultas dentro de una montaña rocosa, un lugar donde es poco probable que alguien decida excavar sin un propósito específico. Esta estrategia de camuflaje natural se basa en la premisa de que la mejor forma de proteger algo a largo plazo es, en ocasiones, simplemente dejarlo en el olvido. Al no llamar la atención sobre el sitio, se espera minimizar las posibilidades de una futura interferencia humana accidental o intencionada. El bloop. El bloop es un fascinante y desconcertante sonido de las profundidades marinas que fue registrado por primera vez por la NOAA en 1997. Inicialmente se pensó que este ruido de frecuencia ultra baja y gran amplitud era el resultado de los icebergs que rozaban el fondo del océano. Sin embargo, las características del bloop son inusuales, lo que llevó a algunos a especular que podría haberse originado a partir de una criatura marina desconocida, posiblemente algo colosal y nunca antes documentado. En 2002, el investigador de la NOAA Christopher Fox propuso que el sonido podría haber sido producido por un animal marino gigante, una teoría que despertó considerable entusiasmo y especulación. A medida que pasaron los años, la NOAA revisó la idea de que los terremotos de hielo podrían ser responsables del bloop. A pesar de varias hipótesis, el verdadero origen del bloop sigue siendo un tema de investigación y debate en curso. La naturaleza enigmática del sonido continúa intrigando a científicos y entusiastas por igual, simbolizando la capacidad del océano para albergar secretos que van más allá de nuestro entendimiento actual. La familia Jameson. Bobby Dale Jameson, su esposa Sherilyn y su hija de 6 años, Madison, vivieron vidas aparentemente normales en Eufaula, Oklahoma, hasta el 8 de octubre de 2009, cuando los tres desaparecieron misteriosamente de su casa sin dejar rastro. Poco antes de desaparecer,
Bobby le contó a su pastor que había entre 2 y 4 fantasmas rondando su casa. Unos días después de la desaparición de la familia, su camioneta abandonada fue encontrada en el condado de Latimer a 1 hora de distancia. Contenía los documentos de identidad de la familia, las carteras, los teléfonos, su perro mascota y $32,000 en efectivo. A pesar de que ambos cobraban cheques por discapacidad, la gran suma levantó sospechas de que estaban involucrados en negocios turbios. Los investigadores inicialmente consideraron que se trataba de un negocio de drogas que había salido mal. Sin embargo, la presencia de su hija y su perro contradecía esta teoría. Siguieron años de silencio. Pero el 16 de noviembre de 2013, el misterio dio un giro sombrío cuando los cazadores descubrieron los restos óseos de 2 adultos y un niño a 3 millas del camión abandonado. Aunque se creía que se trataba de la familia Jameson, la causa de la muerte seguía sin determinarse y esto provocó una nueva investigación policial. Con renovado vigor, los investigadores volvieron a visitar la casa de los Jameson y descubrieron algunas imágenes de seguridad inquietantes de la noche de su desaparición. En el video, ambos padres estaban empacando, cargando frenéticamente sus pertenencias en la camioneta. La madre de Sherilyn ofrecería más tarde un relato escalofriante de la supuesta participación de su hija y su yerno en una secta. Esto fue corroborado aún más por el descubrimiento de una Biblia satánica en su casa. Hay muchas teorías sobre cómo la familia Jameson encontró su fin, pero la predominante es que Bobby mató a su familia antes de suicidarse. Hasta hoy, la desaparición sin resolver de la familia Jameson sigue siendo un caso inquietante y abierto. El Mar del Diablo. Si bien el Triángulo de las Bermudas a menudo se roba la atención, no es el único lugar en el océano con una reputación misteriosa. Frente a la costa de Japón se encuentra el Mar del Diablo, también conocido como el Triángulo del Dragón. Esta área se ha ganado su apodo siniestro debido a una serie de incidentes extraños y trágicos. Los informes de esta región incluyen fenómenos atmosféricos extraños y desapariciones repentinas de aviones y barcos. Por ejemplo, un piloto informó una vez de un avistamiento inusual en el cielo antes de desaparecer, y un barco desapareció durante varios días sin dejar rastro. Algunos atribuyen estos sucesos a fuerzas paranormales, mientras que otros argumentan que podrían ser causados por fenómenos naturales como la actividad volcánica submarina o anomalías magnéticas. Independientemente de la explicación, el Mar del Diablo sigue siendo un lugar envuelto en misterio y peligro. Las ruinas del Mar Egeo. En 2015, un equipo de investigadores de Grecia y Suecia realizó un descubrimiento arqueológico revolucionario en el Mar Egeo al sur de Atenas. Este notable hallazgo se produjo en la bahía de Calata, un área ya conocida por su rica variedad de sitios arqueológicos. Inicialmente, el equipo comenzó con algunos fragmentos de cerámica, pero su investigación pronto reveló algo mucho más significativo. Descubrieron los restos de una ciudad antigua completa que se extendía aproximadamente 12 acres. Esta ciudad, que data de la Edad del Bronce, estaba fortificada por una muralla y torres defensivas, características que no se habían documentado anteriormente en otros sitios de la antigua Grecia. La arquitectura y la escala de las ruinas brindan información fascinante sobre las avanzadas capacidades defensivas de la ciudad. Sin embargo, las razones detrás de la decadencia de la ciudad siguen siendo un misterio, lo que añade una capa adicional de intriga a este extraordinario descubrimiento. Macropina microstoma. El Macropina microstoma, a menudo llamado pez ojo de barril, es una de las criaturas más extrañas y esquivas de las profundidades marinas. Descubierto en 1939, la extraña apariencia de este pez no fue captada en película hasta 2004. Macropinum microstoma habita en las oscuras profundidades del océano, generalmente entre 2.000 y 2.800 pies. Su delicada estructura dificulta su estudio y pocos ejemplares han sido observados con éxito. Este pez pertenece a la familia de los barreleyes y es conocido por su cabeza transparente en forma de cúpula que alberga sus ojos tubulares. Estos ojos únicos son expertos en captar luz en las aguas turbias, lo que le da al pez una ventaja para detectar presas. El diseño de la cabeza en forma de cúpula también le permite mirar hacia adelante y hacia arriba, una adaptación fascinante para su hábitat oscuro. A pesar de su apariencia sobrenatural,
Es un tema de estudio fundamental para comprender la vida en las profundidades marinas. Ruedas de luz en el Golfo Pérsico. Parece que la exploración de los misterios oceánicos a menudo conduce a la exploración de golfos donde se observan fenómenos enigmáticos como las ruedas de luz. Estos grandes círculos de luz resplandecientes han fascinado a los observadores durante décadas, y a veces se los llama poéticamente los fantasmas del océano. Los informes sobre ruedas de luz se remontan al siglo XVIII y se los describe como grandes círculos luminosos que se extienden cientos de pies. El oceanógrafo Kurt Kahle ha propuesto que estas ruedas de luz son el resultado de la interacción del plancton bioluminiscente con las ondas sísmicas. Si bien esta explicación es plausible, no explica por completo las diversas formas y velocidades variables a las que parecen girar estas ruedas de luz. El fenómeno sigue siendo un tema de estudio intrigante a medida que los científicos continúan desentrañando sus misterios. La desaparición de la isla de Bermisia. Una supuesta isla cerca de la península de Yucatán es desconcertante. Registrada por primera vez en mapas navales en el siglo XVI, se creía que Bermesia era una isla real. Sin embargo, a fines de la década de 1990, las investigaciones revelaron que la isla no estaba donde se suponía que debía estar. Investigaciones posteriores durante la década siguiente confirmaron su desaparición. Esto ha dado lugar a varias teorías, incluidas las afirmaciones de que podría haber sido removida deliberadamente por la CIA con fines estratégicos. Las explicaciones más plausibles involucran cambios naturales, como el aumento del nivel del océano o el desplazamiento de las placas tectónicas. Independientemente del motivo, la desaparición de Bermeja agrega otra capa de intriga a los misterios del océano. El misterio del Área 51. Es una instalación militar ubicada en Nevada, Estados Unidos, y se erige como una de las bases de la Fuerza Aérea más seguras del planeta. El acceso está estrictamente prohibido para el público en general, lo que deja las actividades en el interior en gran parte a la especulación. Incluso es ilegal volar sobre esta zona restringida y durante años una nube peculiar se cernió sobre ella constantemente en Google Earth, manteniendo su cobertura. Esta base secreta está cerca de otras dos instalaciones militares que abarcan más de 2,9 millones de acres de tierra. Establecida en 1955, la CIA solo reconoció la existencia del Área 51 en 2013. A lo largo de su historia, ha sido un sitio para el desarrollo de aeronaves de vanguardia y tecnologías avanzadas. En 1947, un ovni supuestamente se estrelló en Roswell, Nuevo México, lo que llevó a la creencia generalizada de que tanto la nave espacial como sus ocupantes extraterrestres fueron transportados al Área 51 para su examen. El misterio se intensificó en 1989, cuando un hombre llamado Robert Lazar afirmó haber trabajado en el estudio de tecnología alienígena allí. Incluso afirmó que le mostraron imágenes médicas de extraterrestres. ¿Qué piensa usted? ¿Cree que el gobierno está ocultando algo significativo al público? El secreto búnker de Charlottesville. En Charlottesville, Virginia, se encuentra un búnker envuelto en un halo de misterio y enormes inversiones financieras. A lo largo y ancho de los Estados Unidos se han construido numerosos búnkeres con el propósito de salvaguardar a los líderes militares y gubernamentales frente a una variedad de amenazas que van desde ataques terroristas hasta catástrofes naturales e incluso la posibilidad de una guerra nuclear. No obstante, este búnker en particular sobresale por sus características únicas y su nivel de sofisticación. Desde el año 2007, esta instalación ha sido objeto de extensas y costosas renovaciones, con un presupuesto que ha superado los 61 millones de dólares. El acceso a este refugio subterráneo está rigurosamente restringido, permitiendo la entrada únicamente al presidente de los Estados Unidos y a un selecto grupo de altos funcionarios gubernamentales. Es importante destacar que ni siquiera los cónyuges de estos funcionarios tienen autorización para ingresar, lo que subraya el nivel de confidencialidad y seguridad que rodea a este lugar. El interior del búnker está equipado con una impresionante gama de instalaciones y recursos. Cuenta con un centro médico completamente funcional, capaz de atender emergencias y proporcionar atención médica prolongada en caso de ser necesario.
Además, alberga un estudio de televisión de última generación diseñado para realizar transmisiones de emergencia al público en caso de una crisis nacional. Los almacenes del búnker están abastecidos con suministros de alimentos suficientes para mantener a sus ocupantes durante varios meses, garantizando su supervivencia en situaciones de aislamiento prolongado. Se especula que dentro de sus muros también se resguardan documentos clasificados de vital importancia, preparados para ser utilizados en el caso de que la Casa Blanca se vea comprometida o inaccesible. Esta previsión subraya la importancia estratégica del búnker como un centro de comando alternativo en situaciones de crisis extrema. Es fascinante considerar que este búnker, al igual que otros similares, no es simplemente una estructura aislada. Estos refugios están ingeniosamente integrados en el interior de montañas previamente ahuecadas, donde se han desarrollado verdaderas ciudades subterráneas. Estas ciudades cuentan con toda la infraestructura necesaria para mantener la continuidad del gobierno y las operaciones militares críticas durante períodos prolongados. El Julia Sound. En 1999, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos registró un misterioso sonido conocido como Julia. Este breve sonido de 15 segundos cautivó tanto a científicos como a entusiastas. Debido a su naturaleza enigmática, ninguna AAA propuso que Julia pudiera haber sido causado por un iceberg que golpeó la masa terrestre de la Antártida. Aunque esta teoría sigue sin demostrarse, el sonido fue notable por su intensidad, resonando en una amplia sección del océano. Algunas teorías especulativas sugieren que podría haber sido producido por una criatura marina colosal y desconocida. Por la misma época, hubo rumores de que imágenes satelitales de la NASA capturaban una gran sombra moviéndose en aguas antárticas, pero ninguna de esas fotos ha sido verificada. El verdadero origen de Julia Sound continúa intrigando y desconcertando a los investigadores. El submarino, el Atlantis de Japón. A casi 500 pies bajo la superficie del agua en una anomalía submarina, ha descubierto lo que parece ser una roca monolítica hecha por el hombre. El monumento de Yonaguni, a menudo llamado el Atlantis de Japón, es una de las estructuras submarinas más intrigantes jamás descubiertas. Al entrar por esta entrada dramática, es como retroceder en el tiempo. Ubicada frente a la costa de la isla Yonaguni, en Japón, esta formación sumergida ha sido objeto de intensos debates y fascinación. Cuando miras por el borde, puedes ver este profundo barranco. Fue muy dramático. El monumento presenta una serie de terrazas, escalones y lo que algunos interpretan como estructuras antiguas. Estas formaciones son notablemente geométricas, mostrando ángulos y líneas que algunos sostienen que son demasiado precisos para ser obra de procesos naturales únicamente. Los defensores, incluido el profesor Masaki Kimura, sugieren que esto podría ser evidencia de una civilización próspera que podría estar potencialmente conectada con el legendario continente perdido de Mu, otro nombre que a menudo se asocia con el mito de la Atlántida. Las aparentes características arquitectónicas de la estructura y su alineación con eventos astronómicos solo se suman al misterio. Si bien muchos científicos descartan el monumento como una formación geológica natural, el debate continúa, manteniendo viva y cautivadora la leyenda del monumento Yonaguni. H. H. Holmes y su Hotel del Asesinato. Es considerado uno de los asesinos en serie más notorios de la historia estadounidense. Confesó 27 asesinatos, pero muchos creen que el número real está más cerca de 200. ¿Cómo pudo haber cobrado tantas vidas? La respuesta está en el hotel que construyó específicamente para el asesinato. Este hotel fue diseñado meticulosamente para atraer a las víctimas, desorientarlas, eliminarlas y deshacerse de sus cuerpos. Algunas habitaciones eran cámaras de gas, mientras que otras contenían tanques llenos de ácido. La mayoría de las puertas solo se podían abrir desde el exterior y algunas daban directamente a paredes sólidas. Muchas habitaciones estaban insonorizadas para amortiguar los gritos horribles de sus víctimas. Y había conductos instalados para enviar rápidamente los cuerpos al sótano. El hotel, tratado como basura, tenía pisos irregulares, diseñados para hacer que los visitantes tropezaran y se sintieran desorientados. Había escaleras que no conducían a ninguna parte. Para aumentar la confusión, todo el establecimiento parecía un laberinto de la muerte, con solo casas.
Conociendo el diseño completo, contrató astutamente a diferentes arquitectos para varias secciones para que nadie pudiera entender el diseño completo. En el sótano, se deshizo de los cadáveres quemándolos o enterrándolos en zanjas de cal viva. Cuando finalmente lo detuvieron, la policía descubrió cabello humano, huesos, sangre seca y numerosas herramientas destinadas a desmembrar cuerpos. He oído hablar de muchos asesinos en serie, pero este realmente se lleva el premio. Holmes, nacido Herman Webster Mudgett, era un maestro de la manipulación y el estafador. Atraía a las víctimas, especialmente a las mujeres jóvenes, con promesas de empleo y refugio. La Feria Mundial de Chicago de 1893, conocida como la Exposición Colombina Mundial, atrajo a millones de visitantes, lo que le brindó a Holmes amplias oportunidades para aprovecharse de los turistas desprevenidos. Anunció su hotel como el alojamiento ideal para los asistentes a la feria, lo que realzó su atractivo y ocultó su siniestro propósito. Además de sus métodos horripilantes, Holmes era conocido por su encanto e inteligencia, rasgos que le permitieron evadir sospechas durante años. Incluso contrató pólizas de seguro de vida para algunas de sus víctimas, asegurándose de que sus muertes lo beneficiarían económicamente. La captura de Holmes se produjo solo después de una serie de eventos que expusieron sus oscuras acciones. Un agente de seguros sospechoso que investigaba la misteriosa desaparición de un hombre que había contratado una póliza con Holmes llevó a las autoridades a investigar más a fondo. Finalmente, fue detenido en 1894 y juzgado por el asesinato de Benjamin Pitezel, uno de sus socios. Después de su condena, fue ejecutado en la horca en 1896. La historia de H.H. Holmes ha seguido cautivando la imaginación del público, inspirando numerosos libros, películas y documentales que exploran su vida y sus crímenes. Su castillo de asesinatos sigue siendo un símbolo escalofriante de la depravación humana, que refleja tanto el potencial para el mal dentro de los individuos como el lado oscuro del sueño americano. Hoy, el legado de H.H. Holmes sirve como un sombrío recordatorio de los capítulos más oscuros de la historia, obligándonos a enfrentar las complejidades de la moralidad y la justicia en una sociedad que a menudo pasa por alto el potencial de violencia, acechando debajo de la superficie. Cory McKeag. En la madrugada del 24 de septiembre de 2016, una cámara de seguridad captó los últimos momentos de Cory McKeag, un artillero de la Real Fuerza Aérea de 23 años, antes de desaparecer. Después de disfrutar de unas copas con amigos en Bury St. Edmunds, Suffolk, Cory y sus compañeros se separaron cuando le negaron la entrada a una discoteca. Luego comió algo en un restaurante de comida para llevar antes de buscar refugio en la puerta de una tienda durante un par de horas. A las 3:25 am, las calles silenciosas de la ciudad comercial se convirtieron en el camino de Cory. Una cámara lo captó caminando hacia una zona aislada en la calle Brentgoville, que se utiliza para almacenar grandes contenedores industriales. Esta fue la última vez que alguien vio a Cory con vida. En los angustiosos días, semanas y meses que siguieron a la desaparición de Cory, se desencadenó una búsqueda incesante. Docenas de policías y voluntarios recorrieron la zona con esperanzas que se alzaban pero no se extinguían. Se ofrecían recompensas por información, se intercambiaban rumores y se revisaron incontables horas de grabaciones de cámaras de seguridad. La operación policial, una búsqueda desesperada de respuestas, se prolongó durante meses y en última instancia superó los 2 millones de libras en su intento de cerrar el caso. A pesar de los incansables esfuerzos, Cory seguía desaparecido. La única pista provino del análisis de la señal de su teléfono móvil, que reveló que había seguido el mismo camino que un camión Ben la misma mañana en que desapareció. El destino final de la señal era un gran vertedero que estaba a 40 kilómetros de distancia. La policía de Suffolk pronto formuló una teoría sombría. Creían que Cory se había subido a un gran contenedor industrial la noche en que desapareció. Esto no era del todo extraño, ya que surgieron pruebas de que Cory había utilizado anteriormente contenedores como refugio, incluso cubriéndose con bolsas de basura a modo de mantas. Además, se sabía que tenía el sueño pesado, especialmente cuando estaba ebrio. En marzo de 2017,
la policía comenzó la agonizante tarea de revisar el vertedero con la esperanza de encontrar algún rastro de Cory. Se examinaron más de 6.400 toneladas de basura, pero la búsqueda no arrojó respuestas. El costo físico y emocional para la familia de Cory fue inmenso. Sin pruebas concretas, la policía concluyó que los restos de Cory podrían haber sido incinerados accidentalmente durante las operaciones rutinarias del vertedero. Sin embargo, esta teoría sigue siendo muy cuestionada, en particular por la madre de Cory, Nicola Urquhart. Ella, junto con muchos otros, se niega a aceptar que este sea el capítulo final de la historia de su hijo. Las ruinas del Golfo de Khambat. Descubiertas a principios de la década de 2000 frente a la costa de Gujarat, continúan provocando debate dentro de la comunidad arqueológica. Este yacimiento submarino parece contener restos de estructuras similares a ciudades y varios artefactos que sugieren la presencia de una civilización antigua. Sin embargo, los métodos utilizados para descubrir estas ruinas, principalmente dragado en lugar de excavaciones más precisas, han generado controversia. Los artefactos datados por carbono del yacimiento sugieren una edad de alrededor de 9.500 años, lo que potencialmente la convertiría en la civilización más antigua conocida. A pesar de los intrigantes hallazgos, existe un considerable debate sobre la interpretación de la evidencia. Algunos académicos sostienen que las ruinas podrían representar los restos de una cultura perdida hace mucho tiempo, mientras que otros cuestionan la precisión de la datación y la validez de los métodos de excavación. La tumba secreta del emperador Qin, una maravilla arqueológica de proporciones colosales, fue descubierto en 1974 por un grupo de 5 hermanos campesinos que cavaban un pozo. Este hallazgo fortuito reveló una de las tumbas más impresionantes y enigmáticas de la historia. La tumba real, un complejo laberíntico de cámaras y pasadizos, está custodiada por un ejército silencioso de más de 8.000 guerreros de terracota, cada uno con rasgos faciales únicos, diseñados meticulosamente para proteger a su emperador en la otra vida. La entrada de la cámara funeraria está protegida por un ingenioso sistema de defensa, trampas mecánicas diseñadas para disparar flechas a cualquier intruso que osara profanar el lugar sagrado. Estas defensas, sorprendentemente avanzadas para su época, plantean un desafío formidable incluso para los arqueólogos modernos. ¿Te atreverías a aventurarte en un lugar tan peligroso? Los 5 hermanos que hicieron el descubrimiento inicial lo hicieron, pero pronto se arrepintieron de su audacia. Comenzaron a experimentar una sensación de malestar inexplicable en el sitio y en los años posteriores a la excavación, cada uno de ellos sufrió una serie de infortunios, llevando a muchos a especular sobre una posible maldición asociada con la tumba. Dentro del vasto complejo, más allá del famoso ejército de terracota, se encuentra una recreación asombrosa de la antigua geografía china. Los arqueólogos han descubierto una representación meticulosa de los 2 grandes ríos de China, el Yangtze y el Amarillo. Sin embargo, los antiguos textos sugieren un detalle escalofriante. Estos ríos podrían haber contenido mercurio líquido en lugar de agua. Esta sustancia tóxica, considerada por los antiguos chinos como un elixir de la inmortalidad, representaría una amenaza mortal para cualquier intruso. La exposición al vapor de mercurio no solo podría resultar fatal, sino que también podría causar alucinaciones y locura en aquellos que sobrevivieran al contacto inicial. Quizás el misterio más intrigante de todos radica detrás de las puertas que conducen a la cámara funeraria central del emperador Qin. Estas puertas, selladas hace más de 2 milenios, nunca han sido abiertas en la era moderna. El contenido exacto de esta cámara sigue siendo objeto de intensas especulaciones y debate académico. Los registros históricos, incluyendo las crónicas de Sima Qian, sugieren que esta podría ser la tumba más opulenta jamás construida, superando incluso a las pirámides de Egipto en su esplendor y riqueza. Se dice que en su interior se encuentran tesoros inimaginables, joyas preciosas, artefactos de jade y réplicas en miniatura de palacios y paisajes, todo diseñado para acompañar al emperador en su viaje al más allá. La historia del emperador Qin Shi Huang, el visionario detrás de esta necrópolis subterránea, es tan fascinante como la tumba misma. Ascendió al trono a la tierna edad de 13 años y casi de inmediato
comenzó la planificación y construcción de su mausoleo. Lars Mittank: sol, arena y risas. Estos fueron los ingredientes de lo que deberían haber sido unas vacaciones de verano sin preocupaciones para Lars Mittank y sus amigos en Bulgaria en junio de 2014. Pero en medio de la juerga, una nube oscura comenzó a acumularse, envolviendo su viaje en un misterio escalofriante que sigue sin resolverse hasta el día de hoy. Una noche, mientras disfrutaban de unas copas en un bar, un debate aparentemente inofensivo sobre fútbol tomó un giro oscuro. Lars, un fanático incondicional del SV Werder Bremen, se encontró en una acalorada discusión con 4 seguidores del Bayern Múnich. Las palabras volaron, la tensión aumentó y finalmente el desacuerdo se extendió al exterior. Lars, sintiéndose superado en número, abandonó el bar antes que sus amigos. Cuando finalmente regresó al complejo turístico, Lars tenía las marcas de un encuentro brutal. Le dolía la mandíbula y se había roto el tímpano. Las versiones sobre lo que sucedió divergieron. Algunos amigos afirmaron que Lars había sido atacado por el mismo grupo del bar, mientras que otros especularon que habían contratado a un local para que hiciera el trabajo sucio. En busca de atención médica, Lars visitó a un médico local que le recetó antibióticos para evitar que sus heridas se infectaran. El médico, preocupado por sus heridas, le aconsejó a Lars que se quedara en Bulgaria mientras sus amigos regresaban a casa. A pesar de que sus amigos le ofrecieron retrasar su partida hasta que se recuperara, Lars insistió en quedarse en Bulgaria y reservó un vuelo para más tarde. Se registró en un hotel cerca del aeropuerto, donde su comportamiento tomó un giro preocupante. Las cámaras de seguridad capturaron imágenes inquietantes de Lars actuando de manera errática. Desaparecía en el ascensor durante largos ratos, salía del edificio a medianoche y volvía más tarde, todo ello con un aspecto visiblemente agitado. Para aumentar la preocupación, Lars llamó por teléfono a su madre. Le habló en voz baja y le dijo que había gente que intentaba hacerle daño. Le susurró sobre posibles robos o incluso amenazas de muerte. También le envió mensajes de texto frenéticos, preguntándole por la medicación que le habían recetado y pidiéndole que bloqueara sus tarjetas de crédito. El 8 de julio de 2014, Lars entró en el aeropuerto de Varna. Buscó al médico del aeropuerto para que le hiciera un chequeo, con la esperanza de que le autorizara a volar a casa. A pesar de las garantías del médico, Lars seguía visiblemente ansioso. Le preguntó nerviosamente sobre la medicación que estaba tomando. En un momento dado, se le oyó murmurar: «No quiero morir aquí. Tengo que salir de aquí». De repente, Lars salió corriendo. Dejó caer sus pertenencias al suelo. Sus últimos pasos fueron captados por cámaras de seguridad. Una carrera desesperada por el pasillo, seguida de una atrevida escalada sobre la valla del aeropuerto. Una vez en el otro lado, desapareció en el bosque cercano. El calamar colosal. Una criatura que ha intrigado a los científicos y ha dado lugar a mitos, fue identificado por primera vez en 1925. Este escurridizo gigante de las profundidades marinas otorga cierta credibilidad a las antiguas leyendas de monstruos marinos. Aunque es esquivo y rara vez se lo encuentra, la evidencia de los picos recuperados sugiere que los calamares colosales maduros pueden pesar hasta 1.500 libras esterlinas y medir entre 30 y 33 pies de largo. A pesar de su tamaño, solo se han encontrado unos pocos ejemplares, en gran parte porque habitan en las frías profundidades del océano Antártico. El calamar colosal, que alcanza hasta 7,200 pies por debajo de la superficie, tiene adaptaciones aterradoras que incluyen 3 ganchos puntiagudos giratorios en sus tentáculos, lo que los convierte en formidables depredadores en su entorno oscuro y remoto. Su rareza y sus formidables características siguen fascinando a los biólogos marinos e inspirando historias de criaturas marinas míticas. Los tesoros ocultos de Machu Picchu. Thierry Germain, un destacado arqueólogo francés, ha descubierto recientemente una puerta nunca antes vista en el sitio de Machu Picchu. Utilizando tecnología electromagnética avanzada, Germain ha demostrado que esta puerta conduce a una cámara oculta dentro de los muros antiguos. Es posible que esta cámara pueda servir como tumba.
Si eso es cierto, podría estar llena de tesoros valiosos como oro y plata, pero no podemos saberlo con certeza. La razón de esta incertidumbre radica en las acciones del gobierno peruano, que está impidiendo activamente a Germain acceder a esa puerta. ¿Por qué se mantiene sellada esta puerta? Parece que los propios incas la cerraron y nadie ha intentado abrirla desde entonces. Entonces, ¿qué conocimiento oculto posee el gobierno que sigue siendo desconocido para el público? Finalmente han permitido a Germain usar su equipo para examinar el interior de la cámara sin abrirla. Ha encontrado una escalera, 2 entradas y una sala principal llena de numerosos metales no identificados. Además, descubrió que las piedras que sellan la puerta solo funcionan como cerradura y que quitarlas no pondría en peligro las ruinas de arriba. Una vez más, se ha denegado el permiso para la excavación. Aún más preocupante, el área alrededor de la puerta ha sido sellada, lo que hace imposible acercarse. ¿Qué están protegiendo? ¿O de qué peligros nos están protegiendo? Kenny Beach. YouTube se ha convertido en un refugio para los aventureros que comparten sus historias y descubrimientos inusuales. Si bien la mayoría de los canales ofrecen entretenimiento inofensivo, algunas aventuras toman un giro mortal. Kenny Beach, un aventurero de 47 años conocido como Snake Bittengy en YouTube, se especializó en la exploración del desierto y el encanto sobrenatural de lugares como el Mojave. En 2014, Kenny dejó un comentario en un video de YouTube en el que describía su encuentro con una escalofriante cueva en forma de M en el desierto. Según él, toda la experiencia lo había conmocionado y había huido aterrorizado. Sus ansiosos espectadores, alimentados por el misterio, lo instaron a regresar y filmar. Armado con una pistola de 9 milímetros y una cámara de video, Kenny se aventuró a buscar la cueva M una vez más. A pesar del intenso miedo que le había infundido anteriormente, la insistencia de sus fanáticos y su espíritu aventurero prevalecieron sobre su miedo. La exploración de Kenny no dio como resultado la cueva M, pero subió el metraje de todos modos. Los fanáticos hambrientos del misterio prometido se sintieron decepcionados por el final inconcluso. La presión aumentó, instando a Kenny a intentarlo de nuevo. Lo hizo, pero esta vez nunca regresó. Los buscadores descubrieron su teléfono fuera del mismo pozo de la mina que aparecía en su video anterior. A pesar de esta pista prometedora, no se encontraron más rastros, lo que dejó a los buscadores y a los fanáticos de YouTube desconcertados por la aparente desaparición de Kenny. Una mujer que afirmaba ser la novia de Kenny comentó más tarde en su video inicial de caminata a la cueva M, expresando su creencia de que Beach se había quitado la vida y había dejado deliberadamente su teléfono atrás para evitar ser rastreado. A pesar de los años transcurridos, el cuerpo de Kenny sigue sin ser recuperado, lo que aumenta el misterio que lo rodea. El efecto Milky Seas. El efecto Milky Seas es un fenómeno marítimo que ha cautivado a los marineros durante siglos. Históricamente, los marineros informaron haber visto grandes secciones del mar brillando con una luz blanca o azul lechosa, creando un espectáculo surrealista y encantador. La ciencia moderna ha confirmado que este fenómeno es real y está causado por bacterias bioluminiscentes. Estos microorganismos emiten luz cuando se les molesta, lo que produce el brillo inquietante que observan los navegantes. A pesar de esta confirmación, los científicos aún tienen dificultades para comprender por completo los factores que desencadenan estas floraciones bioluminiscentes y los que provocan su espectacular aparición. El efecto lechoso del mar sigue siendo un tema de fascinación que mezcla la línea entre la maravilla natural y la leyenda marítima. La inquietante desaparición de los 3 de Springfield. Este próximo caso es particularmente angustioso porque involucra la desaparición de 3 mujeres jóvenes. El 7 de junio de 1992, Susie Streeter, de 19 años, su madre Cheryl Levitt, de 47, y su amiga Stacy McCall, de 18, desaparecieron de su casa en Springfield, Missouri. El día anterior, Susie y Stacy habían celebrado su graduación de la escuela secundaria. Sus sonrisas capturadas en fotos se convertirían en desgarradores recordatorios de sus últimos momentos conocidos. Nadie, ni en Springfield, ni en ningún lugar del condado de Webster, informó haberlas vuelto a ver.
A pesar de las investigaciones de la Patrulla Estatal de Carreteras de Missouri, el Departamento de Policía de Springfield, el FBI y otras agencias, no surgió ninguna pista prometedora. Una búsqueda de 40 acres en todo el condado en 1993 no arrojó nada. Luego, en 1996, surgió un rayo de esperanza. Durante una entrevista en prisión, el asesino convicto Robert Craig Sox hizo una afirmación escalofriante. Estaba en Springfield el día en que desaparecieron las mujeres. Aunque su historia levantó sospechas, ninguna prueba concreta lo vinculaba con el caso y nunca se presentaron cargos. Pasaron los años, marcados por pistas falsas y esperanzas frustradas. En 2002, 2 mujeres denunciaron la presencia de hombres sospechosos en una empresa de hormigón del condado de Webster. Durante una búsqueda se encontraron restos humanos, pero eran demasiado viejos para relacionarlos con las 3 mujeres. Al año siguiente, se descubrió sangre en una granja de Cassville. Sin embargo, las pruebas no aportaban respuestas sobre el destino de las mujeres. A pesar de que han pasado casi 3 décadas, la madre de Stacy McCall sigue decidida a encontrar a su hija. Lamentablemente, el Departamento de Policía de Springfield ha abandonado hace tiempo el caso de los 3 de Springfield. Los oscuros secretos del Fairmont Banff Springs. Es uno de los hoteles más históricos de Canadá. Si bien cuenta con una arquitectura impresionante, también esconde un secreto escalofriante. Según la leyenda urbana, una familia de 3 personas se hospedó una vez en la habitación 873 en el 8º piso. Eran una familia aparentemente normal, pero la tragedia golpeó su primera noche cuando el padre inexplicablemente le quitó la vida a su esposa y su hijo antes de terminar con la suya. Situada en el aislamiento de las montañas, esta historia no ganó mucha atención. Sin embargo, probablemente debería haberlo hecho. Tras la investigación policial, la habitación fue limpiada y reformada, y reabrió sus puertas a los huéspedes poco después. Sin embargo, todos los huéspedes que durmieron allí informaron que se habían despertado por gritos espeluznantes durante la noche. Además, misteriosamente reaparecieron huellas de manos ensangrentadas en espejos y paredes incluso después de que el personal del hotel las limpiara. Al final, el hotel no tuvo más opción que cerrar la habitación 873 debido a las abrumadoras quejas. 874 Potlight. Hoy hay 873. Un notable espacio entre las puertas 871 y 875 marca el lugar donde una vez estuvo la habitación. El megalodón. El megalodón, un antiguo tiburón gigante, sigue siendo una de las criaturas más legendarias y temibles de las profundidades. El nombre megalodón significa diente grande, lo que refleja los enormes dientes del tiburón, que podían alcanzar hasta 18 centímetros de largo. Este depredador prehistórico era un verdadero gigante, que medía hasta 18 metros de largo y pesaba hasta 59 toneladas métricas. A pesar de su extinción hace millones de años, el megalodón sigue cautivando la imaginación y alimentando las especulaciones sobre su posible supervivencia. A diferencia de otras especies extintas, no se han encontrado esqueletos completos de megalodón, y los dientes son la principal prueba de su existencia. El descubrimiento de fósiles vivientes, como el celacanto y el tiburón de boca grande, que en su día se creían extintos, mantiene viva la posibilidad de que los descendientes del megalodón aún puedan habitar las profundidades oceánicas. La combinación de estos factores contribuye a la fascinación y al debate actuales sobre si este gigante prehistórico todavía acecha en las misteriosas profundidades de nuestros océanos. Henry McCabe. De todos los misterios sin resolver y desapariciones repentinas, el caso de Henry McCabe se destaca como uno de los más escalofriantes y desconcertantes. Henry, auditor estatal en Minnesota, aparentemente llevó una vida feliz con su esposa y sus 2 hijos hasta que desapareció sin dejar rastro el 7 de septiembre de 2015. En las horas previas al amanecer de ese fatídico día, la esposa de Henry, Corinne, recibió una inquietante llamada telefónica. Parecía una llamada de bolsillo, pero lo que siguió no fue nada normal. Durante 2 minutos angustiosos, Karine escuchó lo que parecían los gritos frenéticos de Henry pidiendo ayuda, afirmando que le habían disparado. Sus súplicas de pánico eran en gran parte ininteligibles,
pero el miedo crudo y la urgencia grabados en su voz eran innegables. Esta horrible llamada marcó la última vez que Corinne escuchó la voz de Henry. Corinne logró grabar una parte de la llamada. Al día siguiente presentó una denuncia por desaparición y se inició una búsqueda desesperada de su esposo. Según testigos, antes de que Henry McCabe desapareciera, había disfrutado de una noche con amigos en un club local de Minnesota. Según los informes, había pasado todo el día con su amigo William Kennedy y lo dejaron en una gasolinera. Después de que terminaron las festividades, su esposa recibió el inquietante mensaje de voz. Alrededor de las 2:28 am, Henry McCabe se había ido. Como un fantasma que desaparece en el aire, se desvaneció sin dejar rastro. Después de la inquietante llamada telefónica, no había actividad bancaria, ni comunicación laboral, ni llamadas telefónicas. Parecía que se había evaporado de la existencia. Se lanzó una operación masiva de búsqueda y rescate en busca de cualquier señal de Henry. Pero las semanas se convirtieron en meses y la esperanza se desvanecía con cada día que pasaba. Finalmente, el 2 de noviembre de 2015, un kayakista hizo un descubrimiento sombrío. El cuerpo de Henry McCabe fue encontrado en un lago a 6 millas de la gasolinera donde su amigo lo había dejado. El misterio se profundizó con el descubrimiento del cuerpo de Henry. Contrariamente a los gritos escalofriantes y la mención de disparos en el buzón de voz, no se encontraron signos de violencia en sus restos. Según los informes, Henry murió por beber en exceso y ahogarse en el lago donde fue encontrado. El médico forense concluyó que no hubo circunstancias sospechosas en torno a su muerte. Incluso hoy, la desaparición de Henry McCabe y los hallazgos posteriores arrojan largas sombras de incertidumbre. El escalofriante mensaje de voz, el cuerpo encontrado en el desierto y la falta de respuestas definitivas siguen atormentando a sus seres queridos y alimentando la especulación. Aunque el caso oficial puede estar cerrado, la búsqueda de la verdad y la comprensión sigue siendo un capítulo abierto. La bóveda global de semillas de Svalbard. Imagínese una bóveda ubicada cerca del Polo Norte, que resguarda todo tipo de semillas imaginables en estado congelado. Este lugar extraordinario es la bóveda de semillas de Svalbard. Enclavada en una isla entre Noruega y el Polo Norte, fue construida para resistir cualquier desastre natural concebible. Durante años, la humanidad ha estado congelando semillas y cultivos para preservarlos. Esta práctica garantiza que si ocurre un desastre o surge una hambruna, podamos restaurar y revivir nuestros sistemas agrícolas. Piense en ello como un disco duro de respaldo, pero en lugar de fotos y videos, protege nuestros cultivos. Muchas otras instalaciones enfrentan riesgos, como fallas en el refrigerador o cortes de energía. Sin embargo, la bóveda de Svalbard funciona sin depender de la electricidad. La gruesa roca en la que está construida, combinada con el permafrost circundante, mantiene las preciadas semillas congeladas de forma natural. Incluso ha sido diseñada para sobrevivir a posibles inundaciones oceánicas. Esta extraordinaria instalación tiene capacidad para albergar 4,5 millones de variedades de cultivos, con 500 semillas preservadas de cada tipo. Si nos fijamos en la cantidad de granos individuales que hay aquí, podría estar cerca de 1.000 millones. Actualmente, cuenta con la colección más grande y diversa de cultivos alimentarios del mundo, con alrededor de 1 millón de muestras procedentes de varias regiones. Así que si alguna vez ocurre un apocalipsis zombie, sabrás exactamente dónde ir para que crezcan las semillas, tus acompañamientos favoritos para hamburguesas. La carretera de Bimini. La carretera de Bimini, también conocida como el Muro de Bimini, es una misteriosa formación submarina situada cerca de la isla de Bimini Norte, en las Bahamas. Esta estructura, que se extiende a lo largo de aproximadamente media milla, consta de grandes bloques de piedra caliza de forma aproximadamente rectangular, dispuestos en un patrón que se asemeja a una carretera o un muro. Algunos investigadores han especulado que la carretera de Bimini podría estar vinculada a la legendaria ciudad de la Atlántida, lo que le ha dado el sobrenombre de Camino a la Atlántida. Si bien los análisis iniciales, incluida la datación por carbono, sugieren que la formación es un resultado natural de la erosión y las corrientes oceánicas,
existe un debate en curso. La presencia de patrones similares en las cercanías y la apariencia de piedras apiladas han llevado a algunos a creer que la carretera de Bimini podría ser más que un fenómeno natural. Dado que la datación por carbono indica una edad de entre 2000 y 4000 años, es demasiado reciente para estar relacionada con la Atlántida, pero las preguntas sobre la precisión de los métodos de datación dejan lugar a una especulación continua. Amy Lynn Bradley. Por último, en nuestra lista hay un caso que se desarrolla como una trama cinematográfica. El 21 de marzo de 1988, la familia Bradley, Ron e Eva, junto con sus hijos Amy y Brad, zarparon en la Rapsodia de los Mares desde Puerto Rico con destino a Aruba y Curazao en las Antillas holandesas. La primera etapa del viaje transcurrió sin sobresaltos y la expectación por su llegada a Curazao la noche del 23 de marzo crecía. Con ganas de soltarse, Amy y Brad se unieron a una fiesta en el club del barco. Brad recordó que su hermana se quedó para charlar con un miembro de la banda mientras él se iba de la fiesta a la 1 de la mañana. Trágicamente, nunca volvió a ver a su hermana. Horas más tarde, alrededor de las 5:30 de la mañana, Ron Bradley vio a su hija en la cubierta del camarote familiar. Todo parecía normal, pero cuando volvió a mirar 30 minutos después, ella ya no estaba. Desesperado, Ron revisó su habitación y la encontró vacía, salvo por sus cigarrillos y un encendedor. Ni siquiera se había llevado sus sandalias. Después de alertar a las autoridades a bordo, la familia recibió ayuda para registrar el barco a su llegada a Curazao. La explicación más fácil, que se hubiera caído accidentalmente por la borda, parecía improbable. Amy era una buena nadadora y una socorrista entrenada, y el barco estaba cerca de la costa. Las sospechas de Brad se dirigieron hacia la tripulación. Observó la negativa oficial del barco a mantener el barco en el mar, lo que podría impedir que los secuestradores de Amy escaparan. Además, se negaron a llamarla por el intercomunicador, lo que generó más sospechas. Brad incluso recordó que la tripulación del club nocturno le dio a Amy una atención especial. Todo esto alimentó los temores de la familia sobre la trata de personas. Estas sospechas no eran infundadas. Posteriormente surgieron informes de que Amy había sido vista en Curazao. En agosto de 1998, alguien afirmó haber visto a una mujer con tatuajes iguales. Un año después, un marinero de la Marina que visitaba un burdel local informó haber conocido a una prostituta que se identificó como Amy. Según él, ella había afirmado que no se le permitía salir del burdel. La pista más escalofriante llegó en 2005. Los Bradley recibieron un correo electrónico con una foto de una mujer que se parecía a Amy y estaba atada en una cama en ropa interior. El misterio de la caja fuerte de Pablo Escobar. Puede que Pablo Escobar haya fallecido hace años, pero sigue cautivando nuestra imaginación. En su día fue dueño de una mansión en Miami Beach, que ahora está en manos de Christian de Bordeaux, el rey del pollo frito. Mientras demolían la antigua residencia de Escobar para construir la suya, los trabajadores desenterraron una caja fuerte de hierro enterrada bajo los cimientos de hormigón. Esta caja fuerte mide aproximadamente 2 pies de cada lado y pesa alrededor de 700 libras. Christian sospecha que podría contener tesoros como oro o diamantes y comentó en broma que Pablito se ha convertido en su nuevo mejor amigo. No sería sorprendente que se descubriera una fortuna oculta. Escobar era famoso por esconder grandes sumas de dinero en efectivo en varios lugares, incluso dentro de muebles, dentro de paredes o incluso enterrado en su jardín. Después de todo, el banco no era exactamente una opción para alguien como él. Se encontró otra caja fuerte debajo de una losa de mármol en la mansión, pero esa fue robada casi de inmediato y la policía está investigando el robo. Richard, el propietario actual, tiene la intención de guardar la caja fuerte en una bóveda de un banco hasta que se complete la construcción de su nueva casa. Para estar seguro, la propiedad ahora está bajo vigilancia las 24 horas y hay planes en marcha para registrar minuciosamente todo el terreno. Richard pagó Dollard $9,650 por el terreno, pero a este ritmo, quién sabe. Podría desenterrar suficiente dinero escondido para recuperar su inversión. El misterioso naufragio del Golfo de México.
En mayo de 2019, investigadores de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA, hicieron un descubrimiento sorprendente. Mientras probaban drones submarinos en el Golfo de México, su equipo de sonar detectó un naufragio inusual que captó la atención de los arqueólogos marinos de todo el mundo. Observaron la exploración de este naufragio a través de una transmisión en vivo, revelando detalles intrigantes sobre su origen. El barco, que lleva el número 2109, sigue sin identificarse, pero se cree que fue construido hace aproximadamente 200 años. Los restos incluyen madera carbonizada, lo que sugiere que el barco estaba en llamas cuando se hundió. La causa exacta de su trágico final sigue siendo un misterio. Este naufragio se suma a la reputación del Golfo de albergar numerosos barcos enigmáticos. Mientras la NOAA continúa su investigación, existe la esperanza de que nuevos descubrimientos arrojen luz sobre la historia y el destino del barco. La maldición de la isla North Brother se encuentra en el río Este, justo enfrente del centro penitenciario Riker. Este lugar contiene las ruinas de un hospital que alguna vez se dedicó al tratamiento de enfermedades infecciosas. La decisión de construir el hospital en una isla se tomó para evitar que los brotes se propagaran al continente. Desde principios de la década de 1970, la instalación ha estado abandonada, lo que permitió que la naturaleza recuperara su territorio, lo que dio lugar a un paisaje inquietantemente misterioso. El abandono se produjo de repente, como si todos los que estaban allí desaparecieran a la vez. Quedan restos de la vida cotidiana, incluidos escritorios, lámparas y bañeras, todo abandonado. Un olor distintivo de hospital aún persiste en el aire. Las farolas sobresalen de la vegetación crecida y aún se pueden distinguir vagamente los viejos caminos entre la vegetación. La apariencia actual de la isla se asemeja a un mundo postapocalíptico sin presencia humana. Hay un inquietante teatro abandonado, una capilla y, en particular, una morgue. La historia de la isla está marcada por la tragedia y la muerte. En 1904, un barco de vapor se incendió y en los días siguientes aparecieron 1021 cadáveres en la costa. Hoy en día es completamente ilegal visitar la isla North Brother. El acceso a la isla solo se permite con un permiso especial, e incluso en ese caso, los visitantes deben estar acompañados por un guía turístico. Como puede ver, el mundo está lleno de lugares extraños y ocultos. Es sorprendente la cantidad de ellos. Desaparición Madeleine McCann. La aparentemente imposible desaparición de Madeleine McCann en 2007 sigue siendo un enigma escalofriante para los investigadores hasta el día de hoy. La niña británica de 3 años desapareció sin dejar rastro durante unas vacaciones familiares en Portugal, lo que desencadenó una búsqueda mundial y se convirtió en el caso de persona desaparecida más denunciado en la historia moderna. Con razón. El misterio se desarrolló la noche del 3 de mayo de 2007 en un complejo turístico llamado Praia de Luz, que se traduce como Playa de la Luz en Portugal. Kate y Jerry McCann, los padres de Madeleine, acostaron a su hija y a sus hermanos gemelos en su apartamento de la planta baja del complejo turístico. Luego se reunieron con amigos para cenar en un restaurante de tapas cercano, seguros de que sus hijos estaban dormidos a salvo. 2 horas más tarde, a las 10 de la noche, regresaron y encontraron a su hija mayor desaparecida, con su cama vacía. De manera inquietante, los McCann recordaron más tarde una pregunta que Madeleine había hecho durante el desayuno esa mañana. Este inquietante detalle, junto con la desaparición inexplicable, alimentó la especulación de que alguien desconocido podría haber entrado en el apartamento, posiblemente incluso en múltiples ocasiones. Uno de los principales sospechosos era Robert Murat, de 33 años. Este agente inmobiliario británico-portugués vivía cerca de los McCann y, lo que es crucial, un hombre que coincidía con su descripción fue visto cerca de su apartamento alrededor de las 9:15 p.m. la noche de la desaparición de Madeleine con un niño en brazos. Sin embargo, la policía portuguesa no encontró ninguna prueba que lo vinculara con el caso y finalmente lo absolvió. Los propios McCann se convirtieron en sospechosos. Los investigadores teorizaron que Madeleine murió en el apartamento y que la historia del secuestro era inventada.
Esta sospecha surgió del comportamiento inusual de los perros rastreadores que estaban inusualmente alerta tanto dentro del apartamento como alrededor del coche de los McCann. Sin embargo, nunca se descubrió ninguna prueba de los restos de Madeleine y los padres fueron absueltos en 2008. El caso ha suscitado numerosas teorías, a menudo disparatadas, a lo largo de los años. Algunos han alegado la participación de figuras prominentes como el asesor de Hillary Clinton, mientras que otros sugieren que Madeleine simplemente se alejó. A pesar de las extensas investigaciones, el misterio de la desaparición de Madeleine McCann sigue sin resolverse. Puente de Adán. También conocido como Rama Setu, es una notable formación natural de bancos de piedra caliza que se extiende entre la costa noroeste de Sri Lanka y la isla de Pamban, que se encuentra a unos 48 kilómetros de distancia. Esta estructura geológica está llena de leyendas e intrigas. Según antiguos textos hindúes, el Puente de Adán fue construido por los Vanara, un ejército mítico de monos guerreros bajo la guía del dios Rama. Construyeron este puente para rescatar a la esposa de Rama, Sita, del rey demonio Ravana. Si bien muchos tratan esta narrativa como un hecho mitológico en lugar de histórico, algunos investigadores sugieren que el Puente de Adán podría haber sido un puente de tierra construido artificialmente en lugar de una formación natural. Los registros históricos indican que durante el siglo XV, el puente estaba completamente por encima del nivel del mar y se podía cruzar a pie. El debate continúa y algunos lo ven como una posible maravilla de la ingeniería antigua. Tara Kaliko. Un paseo en bicicleta en una mañana soleada se convierte en un misterio escalofriante que todavía persigue a una familia hasta el día de hoy. El 20 de septiembre de 1988, Tara Kaliko, de 19 años, emprendió su paseo diario en bicicleta desde su casa en el condado de Valencia, Nuevo México, de forma juguetona antes de irse, le dijo a su madre, Patty Dole, que debería buscarla si no regresaba al mediodía. Kaliko tenía una cita de tenis con su novio a las 12 y estaba decidida a regresar a tiempo. Cuando pasó el mediodía sin que Kaliko regresara, su madre buscó su ruta habitual en bicicleta sin éxito. Preocupada, se puso en contacto con la policía, pero una búsqueda posterior arrojó pocas pistas. Se encontraron fragmentos del Walkman y la cinta de casete de Kaliko, y aunque la policía creyó que los rompió a propósito para engañarlos, su desaparición permaneció sin resolver durante los siguientes 9 meses. Las autoridades que investigaron la vida familiar de Kaliko no encontraron evidencia de abuso. El 15 de junio de 1989, casi un año después, apareció una Polaroid en el aparcamiento de una tienda de conveniencia a 2.400 kilómetros de distancia. Mostraba a una adolescente parecida a Kaliko y a un niño atado con cinta adhesiva. La madre de Kaliko la identificó basándose en una cicatriz en el muslo de la niña. Aunque el FBI se mostró escéptico, los expertos de Scotland Yard apoyaron la identificación de su identidad. El misterio se profundizó cuando la familia Henley afirmó que el niño era su hijo, Michael Henley, cuyos restos fueron encontrados en las montañas Zuni en 1990. Su muerte probablemente se debió a hipotermia después de alejarse de su campamento. Terra Kaliko, por otro lado, nunca fue encontrada. La Polaroid sigue siendo una pista inquietante y su caso sigue siendo uno de los misterios sin resolver más desconcertantes de Estados Unidos. El enigmático templo de Padmanabha Swami es conocido por sus sucesos sobrenaturales y está situado en la India. Construido en el siglo VI después de Cristo, este templo ha sufrido renovaciones por parte de la familia real Travancore a lo largo de los siglos. Se cree que los Travancore son descendientes directos de un santo que les otorga importantes poderes místicos. En 2011, un grupo de 7 hombres intentó excavar debajo del templo en busca de un supuesto tesoro. Descubrieron 6 enormes bóvedas aseguradas por pesadas puertas de hierro. Lo que encontraron en el interior fue asombroso. Descubrieron numerosas bolsas llenas de antiguas monedas de oro, diamantes, piedras preciosas y joyas. Sin embargo, una bóveda permaneció sellada. A pesar de sus esfuerzos, no pudieron abrirla. En poco tiempo, los involucrados en la expedición comenzaron a sentir que no debían haber tocado estas antiguas puertas. El líder murió inesperadamente meses después, y otro participante sufrió la trágica pérdida de su madre.
Poco después, los hombres se sintieron malditos. Según la leyenda, la última bóveda no se pudo abrir porque fue sellada por antiguos sabios utilizando mantras Nagapasam conocidos como Serpent Noose. Esto significa que ninguna herramienta moderna podría romper el sello. Solo una persona sabe lo que hay dentro de esa bóveda. Un descendiente vivo de la familia Travancore que ha jurado guardar silencio para siempre. Antes de continuar, no olvides darle me gusta a este video. Suscríbete y activa la campana de notificaciones ahora mismo. Si no lo haces, un ciempiés puede arrastrarse por tu cara mientras duermes. El Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas, delimitado por puntos en Puerto Rico, Miami y Bermudas, es famoso por su reputación como un foco de fenómenos inexplicables y desastres marítimos. Esta área, una de las rutas marítimas más transitadas del mundo, ha sido escenario de numerosos sucesos extraños, incluidas desapariciones de barcos y aeronaves. Entre los incidentes más intrigantes está el caso de Ellen Austin, donde dos tripulaciones separadas supuestamente desaparecieron de un buque abandonado encontrado dentro del Triángulo. Otro caso infame es la desaparición del USS Cyclops, un buque de carga de la Marina de los Estados Unidos que desapareció con los 309 miembros de la tripulación a bordo para nunca más ser visto. Estas historias, junto con una variedad de otros eventos inexplicables, contribuyen al aura duradera de misterio y superstición del Triángulo de las Bermudas. A pesar de numerosas investigaciones y teorías que abarcan desde factores ambientales hasta anomalías magnéticas, el Triángulo sigue siendo una fuente de fascinación y especulación, simbolizando la naturaleza enigmática y a menudo peligrosa del mar. El caso de Brandon Lawson, un padre dedicado que tenía pasión por la pesca y el camping, además de su exigente trabajo en Renegade Well Services. A pesar de haber superado un historial de abuso de sustancias y de haber mantenido la sobriedad durante 6 meses, la vida de Brandon dio un giro misterioso. La noche del 8 de agosto de 2013, Brandon, de 26 años, regresó a su casa en San Angelo, Texas, pero en lugar de recibir una cálida bienvenida, estalló una acalorada discusión con su esposa, la dehesa. Como la dehesa explicaría más tarde, la tensión se debía a las extensas horas de trabajo de Brandon y a los desafíos de cuidar a sus 3 hijos pequeños. A la tensión se sumó la ausencia de Brandon la noche anterior, lo que hizo que la dehesa se preocupara por una posible recaída en el abuso de drogas. Brandon y la dehesa tenían una estrategia para manejar los desacuerdos. Cuando las tensiones aumentaban, se retiraban a habitaciones separadas o salían de la casa, lo que les daba tiempo a calmarse antes de volver a tratar el tema. Poco después de la pelea con su esposa, Brandon salió de su casa en su camioneta justo antes de la medianoche. A las 12:30 am, llamó a su hermano Kyle, alegando que se había quedado sin gasolina y que lo perseguían 3 hombres a los que luego describió como mexicanos del vecindario. Preocupado por la participación de Brandon en las drogas, Kyle temía que su hermano pudiera estar alucinando. Acompañado por su esposa y su hijo de 4 años, Kyle condujo hasta la casa de Brandon para recoger un bidón de gasolina. Los hermanos intercambiaron múltiples llamadas con Brandon, a menudo terminando abruptamente las conversaciones. En un momento, mencionó que estaba sangrando. En una inquietante llamada al 911, Brandon afirmó que lo estaban persiguiendo hacia el bosque. Cuando Kyle y la policía llegaron, la camioneta de Brandon estaba abandonada, pero Brandon no estaba por ningún lado. A pesar de una exhaustiva búsqueda durante la noche por parte de la familia de Brandon, no hubo rastro de él. Los intentos posteriores de comunicarse con él no arrojaron resultados y aparentemente desapareció. Casi una década después, el 4 de febrero de 2022, se descubrió ropa identificada como de Brandon. Una búsqueda adicional condujo al descubrimiento de restos humanos cerca de su última ubicación conocida. Hasta el momento, los resultados de las pruebas de ADN que confirman que los restos son de Brandon Lawson no se han publicado. Incluso si los resultados confirman su identidad, numerosas preguntas sin respuesta rodean la misteriosa desaparición del joven padre. Los secretos del sótano del Taj Mahal. A lo largo de los años han surgido muchas disputas sobre el verdadero origen del Taj Mahal. Algunas personas aceptan la narrativa oficial de que fue construido en 1632 por el emperador mogol Shah Jahan en honor a su amada esposa Mumtaz Mahal. Sin embargo,
Otros especulan que puede haber servido originalmente como un lugar de culto para el dios Shiva, o tal vez como una mezquita. Estas diferentes teorías son difíciles de validar, especialmente porque solo una pequeña fracción del palacio es accesible al público. Una puerta particularmente misteriosa conduce al sótano de la tumba de Mumtaz, que ha permanecido sellada durante un período prolongado. Este secreto ha alimentado las preocupaciones sobre la actividad paranormal en torno al sitio. Muchos creen que esta puerta conduce a la tumba real, lo que sugiere que la versión accesible a los visitantes es simplemente una réplica. Si ese es el caso, ¿por qué esforzarse tanto en replicar una tumba completa? ¿Qué secretos podrían estar debajo? Numerosas personas han solicitado que se abra esta puerta, pero sus solicitudes han sido denegadas constantemente. ¿Podría estar embrujada por el espíritu de Mumtaz? ¿Qué piensa usted? Los misterios del sótano se ven agravados por la maravilla arquitectónica del propio Taj Mahal. La estructura está construida sobre una plataforma elevada y sus cimientos contienen una serie de intrincadas cámaras y canales. Estas características no solo fueron diseñadas por razones estéticas, sino también por razones prácticas, como la regulación de la temperatura y el drenaje. Además, el intrincado trabajo de incrustaciones de mármol y la asombrosa simetría del Taj Mahal insinúan significados simbólicos más profundos que siguen intrigando a los académicos. Además, algunos historiadores sugieren que el diseño del Taj Mahal incorpora elementos de los estilos arquitectónicos islámico, persa, otomano e indio, lo que refleja la cultura sincrética del imperio mogol. Esta fusión añade otra capa de complejidad a su historia. Los debates en curso sobre su verdadero propósito y la existencia de cámaras ocultas alimentan la fascinación en torno a este sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. A medida que los investigadores y arqueólogos continúan estudiando el Taj Mahal, es posible que surjan más secretos que arrojen luz sobre su pasado y cautiven aún más al mundo. El encanto de lo que se esconde debajo sigue siendo un misterio tentador que invita a la especulación y al asombro. Nos vemos en el próximo video.